Marcelo, mi nombre es Cristina Prado, soy profesora de Historia. Trabajo en el nivel secundario y en el nivel terciario, en las materias pedagógicas principalmente. Y algo que siempre me generó mucha inquietud y curiosidad es entender ese momento que muchas veces genera mucho estrés para los estudiantes, que tiene que ver con la evaluación, la instancia de evaluación, tal y como la conocemos en el formato tradicional, ¿no? La evaluación sumativa. Y un poco tiene este tipo de características, ¿no? Es una evaluación que habitualmente se establece al final de una etapa o al cierre de ciertos contenidos que se trabajaron. Suele ser una instancia habitualmente en donde se trabaja de manera individual y el docente lo que hace es establecer cierta retroalimentación a partir de lo que el estudiante produjo. Y habitualmente se facilita un único instrumento que es igual para todos los estudiantes para poder llevar adelante esa evaluación. Ocurren además un montón de situaciones en donde el estrés, la ansiedad, los nervios, todas esas cuestiones se conjugan en ese momento y lo que habitualmente se genera es que estos instrumentos son poco flexibles, por ejemplo, para pasar de la virtualidad a la presencialidad o viceversa. A su vez, en la mayoría de los casos, las propuestas que se plantean en ese tipo de evaluaciones son propuestas que abordan contenidos fácticos, ¿no? Van al dato concreto. Entonces, frente a esta cuestión, yo hace varios años me vengo haciendo esta pregunta, ¿no? Si todos los estudiantes que tenemos adentro del aula son distintos, ¿por qué los evaluamos de la misma manera? Y frente a esta pregunta que me tensiona constantemente, empecé a buscar distintas opciones para trabajar con mis estudiantes y constantemente les iba pidiendo retroalimentación sobre cómo ellos iban transitando esas experiencias. Y particularmente lo que además empecé a trabajar es en el remixado de materiales. Entonces ahí empecé a hacer una mezcla con todo eso para poder ponerlo dentro de lo que es la evaluación. Me hace acordar mucho al siguiente meme, o sea, fuimos como haciendo un caminito en donde pudimos ir avanzando y consiguiendo mejores propuestas para trabajar en el aula con los estudiantes. Entonces, una de las primeras experiencias que llevamos adelante con los estudiantes fue la del rompecabezas, en donde ellos simplemente en una mesa tenían distintos ejercicios, llegaban a la mesa, elegían, leían con atención el enunciado, elegían, volvían al banco y armaban, iban pegando en la hoja las distintas consignas de trabajo. Ese formato dio pie a algo mucho más organizado y que también tenía un mayor grado de complejidad, que es la evaluación con formato TATETI. En este tipo de evaluación lo que se plantea es la utilización de un esquema que tiene distintos tipos de propuestas de trabajo. No son necesariamente preguntas, pueden ser verdaderos o falsos, pueden ser armado de relatos ficcionales, en fin, hay una diversidad enorme de propuestas que se pueden establecer acá y se puede además trabajar de manera colaborativa en la resolución de las actividades e inclusive podemos sumar las TICs. Por ejemplo, en el video que tenemos aquí a la derecha nos encontramos con el sumar imágenes a través de distintos hipervínculos o también textos o inclusive podemos sumar códigos QR que nos lleven a otro tipo de material. Y por último, la otra propuesta que generamos, sobre todo en el año pasado con la virtualidad plena, fue la utilización de una plataforma para poder crear herramientas didácticas y con ella armamos lo que es la evaluación en forma de panel. La evaluación con forma de panel nos encontramos con actividades que se van complejizando a medida que uno va yendo de arriba hacia abajo y que al final se presenta una actividad que es la pregunta bonus, en donde los estudiantes pueden optativamente decidir si realizarla o no para sumar e integrar todo lo que trabajaron. En la actividad panel o en la evaluación con forma de panel podemos sumar un montón de recursos desde caricaturas, imágenes, textos, espacios para poder hacer escritura colaborativa e inclusive podemos sumar videos para que ellos vayan analizando y resolviendo las distintas propuestas de trabajo. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que no puede faltar a partir de ahora con todos estos cambios en una instancia de evaluación con nuestros estudiantes?
Bueno, la posibilidad de elegir, de que los estudiantes puedan decidir cuáles son las actividades que quieren realizar y también cuáles son aquellas en donde pueden mejor expresar sus distintas habilidades. También establecer propuestas de trabajo colaborativo y en donde también puedan crear ellos distintas maneras de responder o resolver esos desafíos, por ejemplo, con la creación de memes, de relatos ficcionales, de paneles de manga, entre otros. También es una forma, trabajando colaborativamente en estas instancias, de reducir los nervios, la ansiedad, poder tener a mano también los materiales propios para poder ir realizando las distintas actividades. Y el profe va a estar simplemente funcionando como un guía o facilitador para ir destrabando aquellas dudas o momentos en donde no sepan los estudiantes bien cómo quizás abordar una consigna o cómo avanzar. Por supuesto, para que esto funcione, para que los estudiantes puedan sacarle jugo a este tipo de propuestas, tiene que haber una realización previa de ejercicios similares durante las clases o bien presentar un modelo de evaluación previo. Y la particularidad que tiene este tipo de propuestas es que estamos hablando de la hipermedialidad aplicada en la evaluación. Entonces ya ahí estamos sumando una diversidad de TICs para poder trabajar. Entonces, para ir cerrando, Remixar aquí en lo que serían las evaluaciones se piensa como una opción para abordar distintas habilidades, para habilitar espacios de trabajo colaborativo y de co-creación de nuestros estudiantes. Muchas gracias.